Ivonne Y Ferreras. claro que sí, que esos minutitos que nos quedan, bueno, me detienen un poco aquí en lo que es la información que nos trae hoy el periódico Diario Libre y que tiene que ver con el tema eléctrico. Habla de que el Poder Ejecutivo plantea elevar el subsidio eléctrico. eh, y que había aprobado para este año, había sido definido en 28 billones, ¿verdad?, de pesos en el presupuesto general del Estado 2019, pero que una reforma que se propuso para las cuentas presupuestarias que están a punto de ser discutidas por el Congreso dicen que se eleva el monto a 33. Ellos están haciendo esta solicitud, o sea que esos 28 millones del subsidio definido para este año en el presupuesto general del Estado deberá ser aumentado. Y eso nos hace a nosotros hacer una miradita de nuevo, además de cuáles son los últimos temas que tienen que ver con las expectativas aquí que se han creado con respecto al tema eléctrico, que es precisamente la construcción de las dos plantas a carbón de Punta Catalina, que se anunció justamente en una medida que uno no acaba de entender por qué, que serían vendidas al sector privado el 49%. Después que aquí precisamente se dijo que la inversión ahí se justificaba de las plantas a carbón, era justo porque el Estado estaba ya harto y utilizado precisamente por ese sector privado generador de energía, y que entonces por eso se iba a hacer esa inversión para que no tenga ni recibir los chantajes financieros, ni todo lo que ellos siempre han dicho que ocurría con el sector privado y con el sector generador. Léase los principales de Jaina y Egitavo, que por cierto, repito y repito y hasta que me canse, porque aquí se apuesta mucho al olvido, sigue todavía engavetado ese expediente ahí donde justamente esos generadores habían estafado al Estado. Tenían muchas razones ellos con esto. Sin embargo, bueno, tú no entiendes lo que pasa con todo esto. Lo que sí sabemos es que ahora, y eso entra dentro del campo especulativo, precisamente con el tema de las ventas o de la participación del sector privado con el caso de Punta Catalina. Además de eso que es insólito por las razones que ellos esgrimieron primero y que nosotros recordamos ahora, de que todo esto era para no tener que hacer absolutamente nada con el sector privado. Ahora lo que se está hablando, señores, es que van a hacer estas ventas se harían en condiciones bastante favorables para los inversionistas extranjeros que se vinculen al tema. Y eso tiene que ver entonces con aquellas garantías soberanas con las que aquí se trató el caso de Coyente. Y por eso, por tantos años, aquí esa planta de generación y le sigue todavía, se sigue tragando todavía 60 millones de dólares al año sin aportar ni un solo, pero absolutamente prender ni un bombillito, porque se hizo un contrato bastante leonino con garantías soberanas que, por cierto, debemos decir, el presidente Danilo Medina extendió de manera irregular, dice ilegal, por 10 años más, cuando todavía ni siquiera se cumple el contrato de 20 años. Se dice que esa venta de ese 49%, vuelvo y digo, se entra dentro del campo especulativo, también sería con esas mismas condiciones de venta de garantía soberana, muy similar a lo que ocurrió también con el caso de Coyentri, y eso sería un verdadero desastre, señores, para nosotros. Mientras tanto, recordar entonces que nada, seguimos dando traspiés y seguimos entonces hablando de las inversiones en el sector eléctrico con un pacto eléctrico que no fue para ninguna parte y no fue a ningún lado porque ahí nunca se manejaron las cosas con la transparencia que requieren. Es un tema del que aunque a muchos no les guste, tenemos necesariamente que hablar, porque por años nosotros hemos estado padeciendo las limitaciones, ¿verdad?, y las estafas producidas dentro del sector eléctrico, tratando un poco de entender mucho más allá de ese tinglado mafioso que siempre ha operado y en el que se han puesto de acuerdo muchos gobiernos, muchos empresarios de todos los tiempos, porque el tema eléctrico lo arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hablarnos ahora de más inversiones, porque esto es como un barril sin fondo en ese tema, señores, y no acaba de resolverse. Entonces,
Vuelvo y hago el ejercicio y espero que se hagan las interpretaciones correctas de estos datos que técnicamente nos han ofrecido así a vuelo de pájaro, de las inversiones hechas en el sector eléctrico, para quedarnos en una referencia importante solo en el gobierno, en los últimos 20 años del gobierno PLDista. El subsidio eléctrico que comenzó en 1900, con el tema de la capitalización, el subsidio eléctrico, ahora que se plantea elevarlo precisamente en este año 2019, en los últimos 20 años se ha tragado cerca de 11,000 millones de dólares. Y eso, vuelvo y digo, tomen nota, apunten. La Punta Catalina ya nada más va por 3,000 millones, que no sabemos en cuánto va a terminar, porque ahí hay unos 3 años de retraso de trabajo que te implica 200 millones de dólares por día, que no sabemos cómo se va a lidiar con eso. Si tú haces la sumatoria en 3 años, ¿a cuánto va a ascender? Pero bueno, quedándonos nada más en el costo y en lo que está ahora, son 3,000 millones. Si nosotros hablamos del tema de la hidroeléctrica y la línea de transmisión y de subestación, datos que me pasan técnicos porque yo no soy técnica en el sector, se habla de 1,300 millones de dólares. Si a eso tú le sumas el tema de la generación térmica, eólica, solar, que también te suma 3,000 millones de dólares. Señores, ¿de cuánto nosotros estamos hablando entonces con el tema del sector eléctrico para quedarnos en una referencia importante en los últimos 20 años? Y todavía nos siguen hablando de subsidio, de aumento de subsidio, de extensión de contratos leoninos, como fue la extensión del contrato de Cogentry, donde uno no sabe por qué reaccionó. Todos se quedaron en Belén con los pastores, y yo creo que fuera de aquí, de este espacio y de esta mesa que nosotros compartimos, nadie se ha asombrado siquiera de que a la Cogentry le hayan aumentado 10 años más ese contrato tan terrible que se ha llevado. Si tú sumas 60 millones al año, 5 millones de dólares por mes, ¿cuánto no serían en 20 años que fue cuando se hizo el contrato con la Cogentry? ¿Cuánto no se ha tragado solamente en ese sector? Que si hacemos esa sumatoria completa, por eso cuando aquí se habla de la deuda, y siempre se saca el sector eléctrico, porque aquí todos los millones del mundo se lo ha tragado la deuda del sector eléctrico. Si haces esa sumatoria, por ejemplo, nada más de lo que se tragó Cogentry en 60 años sin aportar ni un kilovatio, nada, absolutamente, más todo lo que nosotros hemos dicho, que te suman casi 18,000 millones de dólares, señores. Es todo el dinero del mundo, y seguimos nosotros todavía dando traspiés con una calamidad y una desgracia que es el tema eléctrico en el país. ¡Llévatela!